Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Libra, es tema amor, ¿vale? Solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Vamos a ver qué nos dicen. Los ángeles del amor, confianza. Esta situación necesita que tengas fe, que tengas fe. Y este mensaje también está relacionado, cariño, que empieces a tener fe en el amor, que empieces a tener fe en la relación, en tu decisión también. Siento que a lo mejor de repente me dices, Richard, aún recuerdo a una persona, o siento que esta persona me recuerda, pero yo no sé hasta dónde me ama. Yo no sé si me piensa. Yo no sé si de repente tendría que sacrificar todo en mi vida, dejar una historia para poder apostar por esta persona, por este amor. Las cartas Los Ángeles te dice, esta situación implica fe, confianza, de que esta persona está hecho para ti, de que es el gran amor de tu vida, cariño. Entonces, todo es cuestión de decisión. A veces, Libra, te lo piensas mucho, a veces meditas mucho, a veces de repente te sientes un poco confundido, confundida, si estás haciendo lo correcto, si es el amor de tu vida, si vale la pena dar saltos. Puede ser que a lo mejor ha llegado el momento, solamente es cuestión de confianza. Muy bien, vamos a ver qué nos dice en el tarot Rider White para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. A ver, ¿qué nos dicen? Mi querido Libra, con mucha fe, que nos dicen, vale, esta carta. Hay una persona que te piensa, cariño. Hay una persona que quiere volverse a poner en contacto contigo, ¿sí? Yo creo que va a ser hasta lo imposible. Es una energía que a lo mejor me dice, Richard, no me daba mucha estabilidad, pero sin embargo siento que la conexión entre vosotros dos es muy fuerte. Creo que muchos de vosotros han tenido algún tipo de historia, sí. La carta del As de Oros también me está diciendo, solo está buscando el momento oportuno para que vosotros dos se pongan en contacto. No sé por qué siento que esta persona, o vosotros han coincidido en el trabajo, en el proyecto, esta persona puede ser tu jefe, esta persona puede ser que tenga algún proyecto, algo que te llama la atención, o puede tener un cargo importante. Sí, porque me habla de una persona que tiene un cargo importante, de una persona que en estos momentos su vida como que está brillando también, pero quiere saber de ti. Tú también quieres saber de esta persona. Puede ser que esta persona de repente vosotros tuvieron algo, vuelvo a repetir, un encuentro. Quizá de repente no ha sido un encuentro tan fuerte, pero muchos de vosotros concretaron de repente la parte sexual o tuviste de repente un beso, una caricia, algo por el estilo, ¿vale? Esta persona no ha olvidado, esta persona tú lo has dejado pensativo, pensativa, nunca desconecta de ti, no desconecta. Por más que vosotros hayan dado lo que es un tiempo o estén separados, yo lo que estoy viendo, Libra, siento un Piscis, siento un Cáncer, yo lo que estoy viendo es que una persona necesita tener una oportunidad contigo. Esta persona necesita de que tú deas o que tú tomes esa decisión, de que tú deas ese salto. Sí, puede ser que me digas, Richard, sí, es mi alma gemela, es mi llama gemela, pero tú tengas un poco de bloqueo o de miedo. Por eso me dicen confianza, cariño. Tienes que tener confianza de que esta relación, de que este amor es verdadero. Tienes que empezar a confiar también. Yo lo que siento, Libra, que a ti te pesa, a ti te atormenta un poco lo que es las etiquetas de la vida. Las etiquetas de la vida. Puede ser que exista una diferencia de edad entre vosotros y te da miedo a ser juzgado, criticado. Puede ser que a lo mejor tú tengas una relación, una historia y te da miedo apostar por esta persona, dejar todo y de que todo el mundo te vea como el malo o la mala. Puede ser que tengan sus compromisos. Puede ser que esta persona de repente vosotros sean del mismo sexo también y te aterra ser juzgado. Tienes miedo al qué dirán, tienes miedo a los demás. Cuando ya las cartas te dicen de que tienes que tener confianza y de que a lo mejor de repente estás dejando pasar una gran oportunidad, un gran amor en tu vida. Pero mientras que tú no decidas,
Mientras que tú no des ese salto, pues las cosas se bloquean para ti. Ya las cartas me están diciendo, tienes que tener confianza, cariño. Hay una persona que jamás te saca de su mente, pero también tú tienes que ayudar. Voy a darte lo que es signos. A ver. Vamos a ver, signos, 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 signos. Me sale un Acuario, no sé si te lo he mencionado. Me sale un Aries. Me sale un Tauro. Muchos de vosotros están lidiando con un Tauro y con un Aries. Géminis, otro Libra. Muy bien, ya está, Tauro. Luego, en las características te voy a dar más información. Más información te voy a dar. ¿Algunos de vosotros hay una diferencia de edad? Es muy notorio la diferencia de edad. Es una persona muy culta, es una persona muy inteligente, pero sin embargo te aterra al qué dirán. Ay, Libra, no te lo pienses tanto, cariño. Tú tienes que actuar, tú tienes que ser feliz. Vas a dejar pasar oportunidades. En esta tierra hemos venido para aprender, para evolucionar, no para estar pendientes del qué dirán. Métete eso en la cabeza, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Lectura tema amor. Lectura tema amor, Libra, cariño. Ya ha llegado el momento de que tomes una decisión. Ya ha llegado el momento de que tú tengas confianza en tu vida. ¿Ves? Hay una persona que desde el año pasado está queriendo saber de ti. Hay una persona que siempre espera tu mensaje. Yo creo que tú has retomado el contacto con alguien, cariño. Tú has retomado el contacto y entonces de repente tú te has sentido descubierto o ellos se han sentido descubiertos del sentimiento que ambos tienen, de la conexión que ambos tienen, cariño. Hay una persona que te vuelve loco, que te vuelve loca y de repente este año como que las cosas se han concretado. Puede ser que existía lo que es un coqueteo, un tonteo entre vosotros dos. No daban el paso, pero algo pasó que de repente tú te atreviste. Es como un amor oculto, como una relación oculta que tú tienes. O si tú estabas en una relación oculta, tú creías que esta persona solamente era algo sexual. Veo que esta persona, una de las dos partes, ha expresado lo que siente realmente, que es amor. Y esto te aterra, te aterra. La carta del as de oros, la carta del loco y tenemos también la carta del paje de bastos. Es que, Libra, por eso te digo, tú te lo piensas mucho, te noto un poco confundido, confundida, ¿vale? Es como si todo este tiempo, tú has estado pidiendo a Dios, al universo, tener una oportunidad con ellos, tener una oportunidad de encontrar a una persona especial, y cuando llega esa oportunidad, te tiras para atrás. Cuando llega ese amor verdadero o esa persona que tú deseas, te tiras para atrás. Entonces, porque tienes la carta de loco. Por una parte, lo deseas intensamente, lo añoras, lo quieres y cuando llega esta persona, te tiras por atrás, ¿vale? Te echas atrás, ¿vale? Te echas atrás porque tienes miedo, porque tienes dudas, porque tienes inseguridades por las etiquetas de la vida. Así no vas a llegar lejos, cariño. Te lo digo de corazón. Si tú continúas estando de repente tan inestable como una balanza que te representa mucho, no vas a poder lograr nada. Nada. No vas a tener al gran amor de tu vida, no vas a tener esa persona que te quiere, que te desea. Te me quedarás sola o te me quedarás solo vistiendo santos o vivirás lo que es en una relación engañada o engañado. Por eso quizás ha llegado el momento ya de tener confianza, ¿vale? O simplemente decide ya lo que quieres, cariño. Si tú estás bien en una relación, pero te gusta otra persona, te atrae a otra persona, decide bien lo que quieres, para que no te compliques la vida también. Vamos a continuar. La carta de la luna y tenemos también la carta del paje de bastos. Yo lo que estoy viendo aquí, que para un grupo de ustedes, la diferencia es muy grande. Puede ser que me diga, Richard, podría ser mi hijo, podría ser mi hija. Sí. Yo veo que esta persona, aunque sea menor que ustedes, te desea, te respeta, tiene pasión por ti, ¿sí? El otro punto también que te puedo decir, tema amor. Siento que a lo mejor si vosotros sois padres o madres, no te gusta la relación que está teniendo tu hijo o tu hija. Libra, cariño, seas hombre o mujer, te voy a decir cariño. Lo que es en las energías no distingue lo que es si es hombre o mujer, ¿vale? Masculino o femenino.
Yo te digo cariño porque te aprecio. Además, también tú sabes lo que tú quieres, lo que te gusta, ¿vale? El que yo, que sea hombre, te diga cariño y tú eres hombre, no quiere decir de que te va a gustar los hombres, cariño, ¿vale? Tú sabes lo que te gusta. Lo digo porque ha habido un comentario que me dice, Richard, me encanta tu lectura, eres muy bueno en esto, pero recuerda que también hay hombres aquí. Y entonces tú dices cariño. ¿Y? ¿No te puedo decir cariño? No entiendo. ¿Tú alguna vez no le has dado un beso en la mejilla a tu padre o a tu hermano, que lo haces de corazón? Eso no quiere decir que tengas interés por ellos. Lo haces de corazón, porque lo quieres, lo aprecias, lo apachuchas ahí. Pues yo te apachucho, Libra, y te digo cariño. Es esto, muy bien. Yo veo que no estás de acuerdo, cariño, ¿vale? Seas hombre o mujer, tú no estás de acuerdo de repente en las decisiones de tus hijos, no estás de acuerdo de repente en la relación de tus hijos. Tienes que ser un poco equilibrado. Recuerda que tú también has sido joven, recuerda que tú también has tenido tus errores, entonces tú tienes que ganarte la confianza o saber manejar esta situación. Recuerda que los jóvenes cuando tienen 17, 18, 20, 21, 22 se vuelven rebeldes. Y si tú lo dices, este es bueno, tan solo por darte la contra te van a decir que es malo. Entonces, tú tienes que utilizar tu inteligencia. Muy bien, vamos a continuar. Te lo digo porque toda esta información me va saliendo aquí. La carta del as de espadas. Uy, por Dios, yo lo que estoy viendo es que hay una persona que se pone en contacto contigo y te va a decir, ya no puedo más, Libra, necesito por favor verte, necesito conversar, por favor. De repente inclusive, como tú eres una persona inteligente en lo que te conviene, Libra, puede ser que lo tengas en tu WhatsApp archivado, ¿vale? Para que no se refleje. Y cada cierto tiempo lo ves y dices, uy, pero si aquí está el mensaje de Pepito, de Lunita, aquí está el mensaje y todo lo que me ha escrito. Y entonces esta persona te ha dicho, por favor, tenemos que hablar. Necesito saber de ti, Libra. Necesito. Libra, tú no eres consciente de que los hombres, las mujeres quieren estar contigo. Pero como te lo piensas tanto, cariño, dejas pasar oportunidades. ¿Ves lo que te digo? Hay una persona que ha expresado todo lo que siente, ha soltado, se ha abierto a ti, se ha abierto. Y esto es bueno, Libra. Esto es bueno porque esta persona, de repente era una persona muy tímida, muy tímido, pero sin embargo, como te quiere, se ha abierto a ti, porque te quiere. Está apostando todas sus armas, Libra, ¿ves? Y te ha hablado de deseo, te ha hablado de pasión, sí. Esta persona te quiere tanto, te desea tanto. ¿Ves? Dios mío, Libra. Por Dios. Yo lo que estoy viendo aquí, Libra, hay una persona que se ha abierto a ti. Hay una persona que te ha confesado todo lo que siente, que quiere una relación contigo, que te ama, que ha estado enamorado, que está enamorada. Da igual. Esta persona aún te piensa, aún te añora. Esta persona solamente está esperando de que tú deas el paso. Si tú quieres, claro, ¿vale? Pero si sigues de repente con tus limitaciones de que tienes miedo al qué dirán, las etiquetas de la vida, porque para ti es muy importante esto, pues entonces ignora el mensaje, ¿vale, cariño? Muy bien. ¿Ves? La carta del 6 de copas, a pesar que a lo mejor de repente tú lo has dicho, no, lo nuestro no puede ser, no. ¿Vale, Pepito, Pepita, no puede ser lo nuestro? Esta persona te sigue pensando. El otro punto que te puedo decir. Creo que también muchos de vosotros han expresado todos sus sentimientos a alguien. Esto puede ser que tú has expresado todo lo que sientes, todos tus deseos. Esta persona de repente no te ha correspondido, pero ahora es cuando se da cuenta que te ha dejado pasar, te ha dejado marchar. Ahora es cuando se da cuenta de que tú eres especial en su vida. Esta persona, por más que a lo mejor trate de ignorarte, por más que a lo mejor trate de decirte o de reafirmarte muchas veces de que ya no quiere nada contigo, ellos te recuerdan, cariño, porque tenemos aquí la carta de la fuerza. Hay una conexión que es de deseo, veo aquí. Hay una conexión que es de atracción entre vosotros. Hay mucha química. Ustedes pueden ser almas gemelas o hasta llamas gemelas, ¿vale? Y si no, simplemente entre vosotros dos hay química. Es mirarse, es tocarse, es de repente yo qué sé, a veces ni se hablan, solamente es mirarse, pero hay una conexión que a lo mejor me dice Richard, jamás me pasó con nadie, pero sin embargo entre vosotros dos sí. Iniciales. A ver. La letra H,
te lo enseño. La letra S, la letra N, la letra P, la letra O y la letra F. Muy bien, muy bien. Siento una R también, siento una R. Vamos a ver qué más nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. A ver qué nos dice en el tarot Celtín. Libra, por Dios, ¿tú no te das cuenta, cariño, que el mundo entero quiere estar contigo? Deja de estar pensando, deja de estar meditando. Richard, pero también me gusta otra persona, pero no me da seguridad, al contrario, soy infeliz. Cariño, apuesta por lo bueno, no por lo malo. Richard, me van los chicos malos, me van las chicas malas, pues entonces eres tóxico o tóxica, cariño, ¿vale? Ya no es problema de las energías, sino de tus decisiones. Hay una persona con la cual entre vosotros dos estaba todo terminado. Veo que esta persona quiere intentar volver a tener comunicación o contacto contigo, o vosotros van a coincidir en una reunión, en una fiesta, o simplemente esta persona se pone en contacto con vosotros. Sí, mira, o van a coincidir en una fiesta, o tú de repente, ahora que me dices, Richard, yo creía que mi mundo ya estaba perdido. Yo ya no pensaba en una oportunidad, en una relación. No, te soy sincero, Richard, me han dado tantos palos, me he decepcionado tanto que ya no quiero estar con nadie, al menos por una temporada. No, con esto no te digo, Richard, que me voy a volver una monja, no, o un santo, no, porque de vez en cuando tengo mis desliz. Hoy, Libra, tonto no eres, tonta tampoco, y es muy bueno, tienes que desahogar por algún lugar, ¿vale? Pero Richard, relación seria no quiero, pero yo veo que hay una persona que viene a tu vida, que va a luchar por ti, que te va a querer convencer de que no todos los hombres o todas las mujeres son iguales. La carta de el colgado, ¿ves? Hay una energía que se prepara, y viene para ti en un futuro. Es esto. Esta persona te va a demostrar de que no todos los hombres o todas las mujeres son iguales, de que en la vida hay una oportunidad para ti, de que tienes que volver a tener confianza en ese nuevo amor que llega a tu vida. Alguien viene a pedirte una oportunidad, alguien viene de repente a empezar desde cero, porque ya las cartas me están diciendo toda la información desde un principio. Fíjate en estas cartas, cariño, seas hombre o mujer, sea de repente que te guste el mismo sexo, da igual. Pero aquí está representado por una pareja y aquí está Cupido, y Cupido ha flechado. ¿Tú te das cuenta la flecha que está ahí? Cupido ha flechado ya, y Cupido dice, al fin he logrado mi objetivo de que Libra encuentre el amor. En pocas palabras, cariño, Cupido llega a tu vida, Cupido te flecha. Entonces, tú no puedes huir de esto. Si tú me dices, Richard, yo ya no quiero saber nada del amor, lo siento. Lo siento porque Cupido se ha vuelto caprichoso o caprichosa y ha dicho, Libra tiene que tener pareja este año, sí o sí. Lo guste o no le guste. Cupido es así, cariño. Ya se cansó de verte sufrir. Muy bien, vamos a ver las características. Cupido flecha tu vida. Es esto, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver las características, Libra, pero tendrías que estar saltando de un pie. Pero ya te veo que estás pensando, Richard, no, Richard, ya sé quién es. Ya sé por quién me estás hablando, Richard, pero tengo miedo. Por Dios, Libra, ¿qué voy a hacer contigo? No tengo la chancla aquí porque si no, te tiro la chancla, ¿vale? ¿Qué voy a hacer contigo? Tienes que ser feliz ya. No tienes por qué estar de repente solo y sola. Hay un amor para ti. Otros signos estarán deseando lo que a ti te va a llegar. Pero sin embargo, tú te tiras el lujo de decir, no quiero. Tienes que ser feliz ya. ¿Cómo tengo que hablarte, Libra? Por Dios, ya parezco tu madre, tu padre. Me estarás odiando y todo ya. Porque así somos los jóvenes. Cuando yo era joven, ¿vale? Cuando yo era joven. Cuando me decía algo mamá o papá de mi bien, es que yo los odiaba. ¿Cómo puede ser que se metan en mi vida? Porque nos creemos la leche, nos creemos que lo sabemos todo. Y luego cuando vemos la realidad, nos tiramos lo que es un portazo en la cara. Haz caso a mamá y a papá. Muy bien. Me dice aquí. Muchos de vosotros están lidiando con una persona la cual vosotros se separaron sin querer. Tanto tú sufriste como también esta persona sufrió. Es esto, ¿vale? Ambas partes sufrieron. Puede ser que sea alguien de elemento aire, puede ser que sea alguien de elemento agua, porque veo dos elementos aquí. Esta persona se fue de tu vida contra su voluntad. O tú también te fuiste, de repente por una discusión, de repente por la distancia, por el trabajo, etcétera, etcétera.
Puede ser que tenga el cabello negro, piel blanca, pero siempre te recuerda. Esta persona puede triunfar en la vida, pero siempre te recuerda. Muchos de vosotros están lidiando con alguien que puede ser de elemento fuego. Es una persona muy alto o muy alta. Puede ser que tenga rasgos afroamericanos o mulatos también. Es una persona que trabaja algo relacionado con el fuego. Fogones, cocinas, hornos, industrias. Muy bien, te voy enseñando, cariño. Te voy enseñando aquí las cartas. A ver, quiero que se vea bien. Aquí está. Vamos a continuar. La carta del colgado. Veo que hay una persona que te ha pedido tiempo, ya sea de repente para que tú no lo dejes o simplemente para que las cosas se pongan en orden entre vosotros dos. Esta persona ya está viendo lo que es claridad, claridad. Sí, está viendo claridad. ¿Va a tomar una decisión o siente simplemente de que vosotros dos están hechos el uno para el otro? Ustedes dos sois almas gemelas o llamas gemelas. Puede ser que esta persona sea delgado o delgada, cabello castaño o cabello rubio, o también lo que es el cabello rojo. Esta persona de repente le encanta lo que es la meditación, de repente trabaja lo que es como profesor de yoga o la meditación, o simplemente su trabajo es muy relajado, trabaja desde una oficina, puede ser tranquilamente. Siento que una persona también está en la distancia, esta persona siempre te recuerda, siempre te añora, necesita saber de vosotros, aunque a lo mejor de repente vosotros no quieran saber nada de ellos o de ellas, pero nos dicen, lo que Dios ha unido, Dios simplemente te lo va a devolver. Hay una persona que no dice nada, que se queda callado, que se queda callada, muda, mudo, pero esta persona siempre te lleva en su mente. Libra, hay alguien que te ama, cariño, tómalo, tómalo, te lo digo de buena fe, tómalo, porque si no, cariño, veo que vas a estar mucho tiempo solo o sola. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista, Libra.